determinar el momento en que nace el hecho imponible. Ese es el momento en que determino. El segundo paso es determinar el quantum, que es lo que voy a tomar en total como precio neto que se va a estar alcanzado o grabado en el impuesto. Pero para ello me salgo ya del 5 que me determinó a mí cuándo es el nacimiento para determinar el cuánto. Y el cuánto está en el artículo 10 de la ley. Y el artículo 10 de la ley dice, el precio neto de la venta, de la locación o de la prestación del servicio, será el que resulte de la factura o del documento equivalente, extendido por los obligados al ingreso del impuesto. Pero me establece una condición. Este precio neto de venta va a ser neto de descuento y neto de descuentos y similares, efectuado de acuerdo a las costumbres en plaza. Y acá lo que establece la solución es la siguiente. Me dice que en el mismo momento en que yo estoy realizando la venta, estoy otorgándole al contribuyente una bonificación por el 5%. Es decir, que esta operación de 100.000 pesos tendrá que ir neteada de esta bonificación. Es decir, que los 100.000 pesos deberé de detraerle la bonificación de 5% de 100.000, estamos hablando de los 5.000 pesos, y dejar que el precio neto de la operación sea igual a 95.000 pesos. Es decir, que en principio, el precio neto de toda la operación va a ser 95.000 pesos. Sin embargo, yo sigo leyendo el artículo 10 de la ley y me dice, en caso de efectuarse descuentos en forma posterior, estos deberán ser considerados de acuerdo a lo que dispone el artículo 12 de la ley. Entonces me freno un segundito. Yo puedo entonces tener un descuento dentro del precio en el mismo momento de la operación, que es el ejemplo que le estamos dando ahora, o puedo tener un descuento que se puede hacer en forma posterior a ello. Si el descuento es en forma inmediata, es decir, se realiza la operación 100.000 pesos y por X motivo te bonifico un 5%, en la misma operación, en la misma factura, en el mismo comprobante, incorporamos el precio neto menos la bonificación, precio neto 95.000. Y después se continúa con lo que vamos a charlar enseguida. Ahora, vamos a suponer que ya determiné la facturación. Y la facturación se hizo, por dar un ejemplo cualquiera, el día 15 de julio. Y dije, si usted, ¿cómo se paga esto? Y yo lo voy a pagar a 30 días, en cuenta corriente. Buenísimo. Entonces el precio es 100.000 pesos y esta es la operación. 100.000 pesos, el IVA, determinamos, este es el monto total. Sin embargo, el comprador, en vez de pagármelo a los 30 días, viene a los 2, 3, 5 días posteriores a la venta y me dice, te lo cancelo ahora. Es decir, que yo ya emití la factura. Pero ¿qué pasa? Cuando me cancela, yo le digo, como vendedor, por pago de contado, te hago un descuento, como se le dice generalmente en la jerga, descuentos por pronto pago, te hago un descuento de un 5%. Por lo tanto, porque me lo pagaste mucho antes de lo que estaba establecido, yo te voy a descontar un 5%. Una forma también que establecen muchos negocios, comerciantes, para retenerlo al cliente y que vuelva, haciendo una suerte o una serie de descuentos o algún tipo de bonificación. Pero ¿qué pasó? La factura ya está emitida. Por lo tanto, la factura está por 100.000. Pero les estoy haciendo un descuento del 5%. Entonces acá es donde la ley me dice, ojo, en caso de que usted haga un descuento en forma posterior, van a tener en cuenta lo que considera el artículo 12 de la ley. ¿Qué habla del artículo 12 de la ley? De los créditos fiscales. Recordemos que cuando yo vendí, he vendido y determiné un débito fiscal en la venta. Este impuesto es un impuesto de sustracción, en donde tenemos débitos fiscales y les restamos los créditos fiscales a fines de determinar el impuesto. Bueno, algo así rapidito. No es tan sencillo, pero así en forma global, general, la primera fase, es lo que comentamos, ¿sí? Débito fiscal menos crédito fiscal. Pero ¿qué pasó con este descuento que me hizo en forma posterior? El contribuyente deberá de emitir un comprobante. Y ese comprobante se llama nota de crédito.
esa nota de crédito que emite el mismo contribuyente implica que lo que estoy haciendo es realizar sobre una operación principal que está hecha en la factura, un documento, que yo siempre digo un documento como si fuera un comprobante secundario, que tiene relación directa con un documento o una factura o un comprobante principal. Estos documentos o comprobantes secundarios pueden ser notas de débito o pueden ser notas de crédito. Cuando emito una nota de crédito, implica que sobre el documento principal, que es la factura, voy a hacer una disminución respecto de su operación principal. Entonces, la operación principal, factura A que le hizo, 100.000 pesos. Emito la nota de crédito para disminuir esa factura principal. Entonces hago una nota de crédito por 5.000 pesos. Entonces, ¿qué hicimos? Determiné un débito fiscal 100.000 por el 21%, estamos hablando de un importe de 21.000 pesos, un ejemplo, débito fiscal. Pero emití una nota de crédito, que la nota de crédito es una restitución de un débito fiscal. Estoy restituyendo débito fiscal porque cobré de más el débito fiscal. ¿Por qué lo cobré de más? Porque te estoy emitiendo justamente un descuento. Te estoy emitiendo a través de la nota de crédito un descuento. Por lo tanto, ahora tengo que restituir ese débito fiscal. Esa restitución de débito fiscal juega como un crédito fiscal. Es por ello que la normativa me remite al artículo 12, porque en definitiva esa restitución del débito fiscal juega en los papeles como un crédito fiscal. Entonces, él va a terminar tributando los 21.000 pesos del débito fiscal menos el 21% de los 5.000 pesos. De tal forma que ya tributa sobre lo neteado. ¿Y qué pasa con el otro documento que juega en forma secundaria con esa factura principal? Es la nota de débito. De paso la explico porque lo vamos a ver en un rato. La nota de débito juega de manera contraria a la nota de crédito. La nota de débito es un ejemplo cualquiera. En el mismo ejemplo que acabamos de dar, me tenés que pagar la mercadería 30 días. Perfecto. Y pasaron ya 40 días y no me estás pagando. Y ya llevamos 45 días y no me pagás. Levantás el teléfono y decís, ¿qué pasa que no me pagás? Por el atraso en el pago, yo te voy a aplicar intereses. Y los intereses van a empezar a coger a partir del día 30. Vamos a tener que haber pagado el día 30, a partir del día 31 en adelante te voy a cobrar intereses. Es decir que, llegado el momento, le voy a hacer una nota de débito por los intereses que me está debiendo. Entonces, factura principal 100.000, no me estás pagando y te emito una nota de débito incrementando esa operación, pero vía o a través de intereses por falta o por pago fuera de término, ¿sí? Entonces emitimos lo que se llama notas de débito. Subimos e incrementamos nuestro débito fiscal. Ahora bien, volvemos nuevamente al tema este. Subir un poquitito más, nada más. Sí, contador. Un poquitito más. Ahí está, gracias. Ahí. Gracias, Gerardo. Nada. Entonces, tenemos precio de la operación, 100.000 pesos, ya habíamos comentado, siempre tiene que ser neta de descuentos o similares, es lo que estamos aplicando. Por lo tanto, yo ya tengo el precio neto de la operación. Mi precio neto de la operación es 95.000 pesos. Sin embargo, el planteo me sigue diciendo lo siguiente. Dentro de la operación de venta que realice, no solamente le otorgo una bonificación, sino también incorporé un gasto de embalaje para el transporte a larga distancia por 6.000 pesos y también incorporé el flete. Es decir que, si hacemos lectura de este artículo 10, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto párrafo del artículo 10 me dice que van a integrar también el precio neto de venta, grabado, aunque se facturen o se convengan por separado, y aun cuando considerados en forma independiente, no se encuentran sometidos al gravamen, entre otras cosas, los servicios que se presten conjuntamente con la operación grabada. ¿Y qué servicios se prestaron conjuntamente con la operación grabada? Y aquí hay dos servicios que están exclusivamente incorporados dentro de este artículo 10, quinto párrafo, apartado 1. Gastos de embalaje y fletes. Si ustedes leen el artículo quinto,
el artículo 10, perdón, quinto párrafo, primer apartado 1, dice que los servicios prestados conjuntamente con los procesos grabados como consecuencia de la misma, referidas a transporte, limpieza, embalaje, seguro, garantía, colocación, mantenimientos o similares. Es decir, que hace una apertura mucho más amplia, no es tan taxativo, es un poquito más amplio, pero que sea que tenga similitud a los conceptos que acabamos de mencionar. Entonces, el flete hace referencia al transporte y el embalaje justamente a los gastos de embalaje. Por lo tanto, ambos conceptos integran la base imponible, integran este precio neto grabado. Ya habíamos dicho que tenemos 6.000 pesos de gasto de embalaje, 2.500 pesos de flete, ambos conceptos se los integran, por lo tanto son los 8.500 pesos que tenemos. Luego seguimos leyendo, me dice condición de pago 30 días de la fecha de la factura, bueno, ya lo comentamos en este tema. Entonces, ¿qué hacemos? Totalizamos. Y decimos que el precio neto grabado, o como bien pusimos otro día, la base imponible neta grabada, que tenemos que tener en cuenta a los fines de determinar el IVA, es 103.500 pesos. Ahora bien, tengo el precio neto grabado. Una vez que lo obtuve el precio neto grabado, debo de ir al artículo 28 de la ley y determinar si las operaciones estas se encuentran alcanzadas a qué tasa. Y la tasa general, la tasa general del impuesto, que es la tasa del 21%, es la alícuota que deberemos de utilizar. ¿Por qué? Porque todo, bueno, acá lo ponemos que vendemos, pero estamos dando a entender que lo que estamos vendiendo es un producto que no está dentro de los conceptos que en forma individual puede establecer una tasa diferencial del IVA. Por lo tanto, utilizamos la tasa general. Directamente utilizamos la del 21%. El débito fiscal es 21.735, precio total de la operación 125.235. Es decir, que acabo de determinar cuál es el débito fiscal de esta operación. Bueno, esto que acabamos de ver se lo hace por cada una de las operaciones que tenga el contribuyente a lo largo de todo el periodo fiscal mensual del mes de julio que tiene el contribuyente, para determinar cuál es el débito fiscal que debe de tributar. Y luego vamos a ver qué crédito fiscal tendrá para sustraer a fin de determinar el saldo técnico, ¿sí? Luego me dice, el 1 de agosto recibe como pago un cheque que fue, al ser presentado para su cobro, fue rechazado por falta de fondos. Por lo tanto, se emite una nota de débito por los gastos bancarios que le originó por el rechazo, que fueron 1.000 pesos más IVA incluido. Es decir que, yo hace un rato les comentaba, tengo una operación principal, emitir la factura. Acaban de ver ustedes la factura como acaba de ser. Importe total de la factura, 125.235. Ese es el importe total de la factura A que hizo en su momento el contribuyente. Cuando va a cobrar el cheque, en agosto, va y lo quiere cobrar, se da con que lo rechazan. E inmediatamente el banco, por el rechazo, le cobra ciertos gastos administrativos por el rechazo del cheque. Obviamente que el contribuyente se lo están cobrando a él, pero el contribuyente lo que hace es inmediatamente trasladarle al comprador este gasto. Es decir que lo que va a hacer es emitirle una nota de débito, voy a decirle nota de débito, y esa nota de débito se la va a trasladar en la suma del total de 1.000 pesos. Si podés bajar un poquito más, Gerardo, si podemos verla. Sí. Gracias. Entonces, el total de la nota de débito habíamos dicho que es 1.000 pesos, pero ese es el total. Y acá es donde yo siempre les planteo a todos ustedes lo siguiente: hagan una buena lectura del monto del número que se está hablando. No es lo mismo que yo les diga, este es el importe neto, que este es el importe total. Yo acá le estoy diciendo en el práctico, el rechazo fue de 1.000 pesos con IVA incluido. O si les parece, 1.000 pesos IVA total. Implica que ustedes tendrán que traer de esos 1.000 pesos el IVA contenido en ese operatorio. Entonces, en este caso puntual, el importe total es 1.000. Yo debo de traer, sacarle el componente del impuesto.
Y para hacerlo voy a hacer lo siguiente. Al importe total, 1.000 pesos, le voy a dividir por 1, y la tasa de IVA por el cual se encuentra grabada esa operatoria. La tasa del IVA es del 21%, por lo tanto lo que yo voy a hacer es 1.000 dividido 1,21. Eso me va a dar el precio neto, 826,45. A ese 826,45 le voy a aplicar la alícuota por el cual se encuentra grabado, que es del 21%, y voy a determinar el débito fiscal contenida en la operatoria de la nota de débito. Es decir, 173,55. Es decir que esta operatoria se está dando dentro de del periodo fiscal. Recordemos que esto fue el 1 de agosto, por lo tanto, el nacimiento del hecho imponible para esta operatoria es en el mes de agosto. ¿De dónde surge esto? Esto no lo hemos visto todavía. El nacimiento del hecho imponible está dando dentro del artículo 5, está dado en el inciso B, que me dice, en el caso de una prestación de servicio, porque ya salimos de la venta para entrar a una prestación, que es la operatoria de ir al banco y que nos rechazan esa prestación del servicio. Por lo tanto, en el caso de las prestaciones de servicios, en el momento en que se termina la ejecución o prestación o el de la percepción total o parcial del precio que fuese anterior, ¿sí? Y esto fue hecho, o la percepción que se hizo, fue en el mes de agosto. Por lo tanto, el nacimiento del hecho imponible para esta operatoria es en agosto, ¿sí? Es decir, que el débito fiscal 173,55 lo vamos a utilizar en la declaración jurada de periodo fiscal mensual de agosto. Y por último, paga en julio una factura de compra ya computada en el mes anterior. Me freno 2 segunditos. Hasta ahora en el punto A, el sujeto, la empresa distribuidora, recordemos que somos nosotros, la que estamos liquidándole, es la empresa distribuidora la que emitió la que hizo la venta, y es la empresa distribuidora la que emitió la nota de débito. Pero ahora es la empresa distribuidora la que pagó, la que compró en julio, a través de una factura ya computada en el mes anterior, logrando un descuento del 10% sobre el valor neto de la factura de 5.000 pesos, recibiendo la correspondiente nota de crédito. Es decir, que es la empresa la que pagó, y por el pago que se realizó por la compra realizada en el mes de junio, en el mes de julio que estamos ahora liquidando, le hicieron una nota de crédito. ¿A quién se le hicieron la nota de crédito? Y se le hicieron a la distribuidora. Es decir, que el sujeto que le vendió a la distribuidora le emitió una nota de crédito porque pagó anticipadamente y el valor neto de la factura es de 5.000 pesos. Y de esos 5.000 pesos le he hecho un descuento del 10%. Es decir, que tiene un descuento de 500 pesos. Ahora bien, ¿cómo juega esta factura? Perdón, este comprobante, nota de crédito. Hace un rato yo se lo explicaba desde el punto de vista que sea el contribuyente que le emita. Ahora a él se le emitieron. Cuando este contribuyente le emite, hace un rato yo les dije, si yo emito la nota de crédito, emitida por mí, implica que le estoy haciendo un descuento a un contribuyente. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es una restitución de débito fiscal que juega como crédito fiscal. Ahora estamos al revés, la nota de crédito la estoy recibiendo yo. Por lo tanto, yo tenía un crédito fiscal en la compra, en la operación principal. En la compra yo tenía un crédito fiscal. Sin embargo, me hicieron una nota de crédito por esa compra. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo ahora va a ser una restitución de crédito fiscal, porque me han disminuido mi compra a través de esa nota de crédito, la han disminuido. Entonces debo de restituir crédito fiscal que va a jugar como débito fiscal. ¿Sí? Entonces, bueno, el momento de nacimiento del hecho imponible habíamos comentado en julio, y el total de descuento habíamos dicho que era el 10% de 5.500 pesos, aplicamos el 21% de la alícuota, 105 pesos, el total de la operación 605. Los 105 pesos van a jugar
como una restitución de crédito fiscal, que es decir, que me va a jugar a mí sumando al débito fiscal. Bueno, ¿cuál fue la idea de ver esto? Es simplemente ir incorporándole a ustedes y recordándoles, más que nada, pues ya lo saben, ya todos ya lo saben, cómo juegan las notas de débito, las notas de crédito, tanto emitidas como recibidas, y bueno, cómo juega la facturación y cómo determinamos el precio neto de la operación grabada que tenemos que incorporar en cada una de las declaraciones juradas. Obviamente es un primer paso chiquito que hemos dado ahora. Ya a esto lo vamos a ver mucho mejor a partir de la próxima clase, del práctico 4, donde ya lo vamos a ver todo eminentemente práctico. No sé si querés hacer un comentario, Gerardo, vos del tema. Si no, vamos al punto siguiente, como te guste. Bien. Bien. Es importante en estos casos tener siempre para la determinación del impuesto, en este caso, el periodo. Es algo muy importante determinar el periodo y ahí vamos a poder adicionar o restar, llamémoslo así, al tema de las notas de crédito o notas de débito. Las notas de débito, sumando, en este caso, la venta. Ahí en el caso del cheque rechazado, se emitió un cheque para pagar la factura y cuando el señor lo presentó a cobrar, se dio con que no tenía fondos. Estos fondos le causó gastos bancarios que mediante la nota de débito se lo traslada al que emitió el cheque. Bien. Así como decía el contador, es una primera aproximación a la determinación del momento del nacimiento del hecho imponible, la base imponible, el débito fiscal. Bien. Ahora, contador, vamos a seguir con el punto B. Bien. Eh, Disculpame, yo voy a tener que hacer un poquito el video porque se me está frenando un poco el internet, por lo tanto lo sigo para evitar. Si no, avísame por la duda si es que estoy hablando solo, avísame por WhatsApp si es que se me corta. Creería que sí, no, pero por las dudas, ¿sí? Listo, contador, listo, yo le aviso. Bueno, pasamos al punto B. No sé si hay alguna duda del primer punto. Como lo dijo el contador, ya en el práctico 4 ya va a ser más práctico. Esta es una primera aproximación. Pasamos al punto B. En el punto B hay que indicar el tratamiento impositivo frente al IVA de las prestaciones y locaciones de servicios que se enuncian a continuación. Tenemos tres tipos: servicios de educación, servicios médicos y servicios de transporte. Bien, estos servicios, como ya lo vieron en teoría, se encuentran en el artículo 3, estas prestaciones y locaciones, servicios, se encuentran en el artículo 3, apartado E, inciso E, apartado 21. Hola. Sí. Hola. Sí. Sí, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, parece que alguien te quería hacer alguna consulta o interrupción. A ver. Bueno, no fue hola nada más. Quería saludar. Quería saludar. Bueno, seguí nomás quedando. Bueno. Por la duda. Bueno. Tenemos el tratamiento impositivo frente al IVA de las prestaciones y o locaciones de servicio, que están en el artículo 3, inciso E, y en el apartado 21, la restante locación. Siguiendo con el planteo, el punto 1, tenemos los servicios de educación, el servicio de educación secundaria del Colegio San Juan, instituto privado de educación, encontrándose incorporado a los planes de enseñanza oficial y reconocido por la autoridad competente. Bien. Si vamos a la solución,
vemos que estos servicios de educación, el punto A, la educación privada, vamos a leer el artículo de la ley, el artículo 7, para ver si está exento o no en el IVA. ¿Sí? Vamos a ver su condición. El artículo 7 de la ley, vamos al apartado, al inciso H, apartado 3. Entonces, leemos el artículo 7, estarán exentas del impuesto establecido por la presente ley las ventas, las locaciones indicadas en el inciso C del artículo 3 y las importaciones definitivas que tengan por objeto las cosas muebles incluidas en este artículo y las locaciones y prestaciones comprendidas en el mismo, que se indican a continuación. Inciso H, las prestaciones y locaciones comprendidas en el apartado 21 del inciso E del artículo 3, que se indican a continuación, y vamos ahora sí al apartado 3 del inciso H, los servicios prestados por establecimientos educacionales privados incorporados a los planes de enseñanza oficial y reconocidos como tales por las respectivas jurisdicciones, referido a la enseñanza en todos los niveles y grados contemplados en dichos planes, y de posgrado para egresados de los niveles secundarios, terciarios o universitarios, así como a los de alojamiento y transporte accesorio a los anteriores, prestados directamente por dicho establecimiento con medios propios o ajenos. Entonces vemos que en este caso, en el caso A, el servicio de la educación secundaria que brinda el Colegio San Juan, está incluido, la condición ante el IVA es un sujeto exento. ¿Bien? No sé si quiere agregar algo, contador. Sí, sí, simplemente comentar lo siguiente, nada más. Recordemos cuando vemos este tipo de exenciones, Sí. se tienen que cumplir los requisitos en forma taxativa establecidos por el legislador. Uno, que el servicio prestado por un establecimiento educacional, privado, y tiene que estar incorporado, condición principal, a un plan de enseñanza oficial y reconocido por tal, por las respectivas jurisdicciones. Y esto va a estar referido a todos los niveles y grados de dichos planes. Es decir que si estamos en presencia, por ejemplo, de un servicio de educación secundaria que no esté reconocido el plan de enseñanza oficial por la jurisdicción competente, si no está reconocido, no le cabe la exención, por más que brinde la mejor educación de la provincia. Tiene que tener sí o sí esa condición. Y si usted va en el punto siguiente, que lo vamos a referir a este tema, me dice que Academia de Inglés. No está reconocido oficialmente la Academia de Inglés, pero brinda clases a título particular. Presta el servicio de enseñanza de idioma. Esta academia presta el servicio de enseñanza del idioma de inglés, pero que superan los contenidos de los planes de enseñanza oficial. Es decir, que es más de lo que enseñan a nivel oficial. O sea, el programa dice una cosa, bueno, este lo supera el programa que esté establecido, es mucho mejor. Pero ¿qué pasa? Clases a títulos particulares, primera condición. Y segunda condición, la academia no está reconocida en forma oficial. Entonces, uno cuando hace lectura después de lo que yo les acabo de mencionar, pareciera que no le cabe la exención, así de primera fase. Pero ¿qué dice el segundo párrafo de este artículo 7, inciso H, apartado 3? La exención que se encuentra dispuesta en este punto también le comprende a las clases dadas a título particular sobre materias que se encuentran incluidos en los referidos planes de enseñanza oficial y cuyo desarrollo responda a los mismos, que sean impartidas fuera de los establecimientos educacionales aludidos en el párrafo anterior y con independencia de ello, o sea que no tenga nada que ver unos con los otros, ¿sí? Es decir que, en este caso puntual, esta academia de inglés pareciera que al no estar reconocida en forma oficial no le cabe la exención.
¿sí? Es decir, esta academia tendría grabado sus ingresos. Hay un fallo al respecto muy importante, nosotros lo tenemos justamente anotado acá, que es el fallo Alba Angélica de Invernici y Norma Alicia Orsi SRL, es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2006, en donde como conclusión general de este fallo, se establece que, por ejemplo, la exención de este artículo 7, inciso H, apartado 3 de la ley de IVA, no alcanzaría a los institutos que dictan cursos de materias que, aunque respondan, perdón, a planes oficiales de enseñanza, no se unan las características de un establecimiento reconocido oficialmente. Y a la vez, tampoco participa del concepto de clases particulares. Es decir, que si yo hago una primera lectura, esta academia no es reconocido oficialmente, por lo tanto, en principio, no le cabe la exención. En segundo lugar, me dice que brinda clases a título particular. Y sobre el respecto también, el fallo hace referencia a eso. Porque me dice, la exención se va a reducir, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a aquellas clases que resultan un apoyo recibido fuera de los establecimientos educacionales para las mismas materias y los mismos contenidos que estén previstos en los planes de enseñanza oficial. Misma materia, ¿coincide la materia de inglés? Coincide. ¿Coincide el plan de enseñanza oficial? No, ya no coincide acá, no son los mismos. Este superador no es igual, lo supera, según el planteo que estamos viendo. De esta manera, reduce el concepto de clase a título particular a aquellas que se limitan únicamente a completar la enseñanza recibida con el alumno en el establecimiento educacional, pero no abarca a las clases dictadas en cursos desarrollados en institutos o en establecimientos privados. Es decir, que para este punto en sí, esta academia de inglés no reconocida y que supera los planes de enseñanza oficial, no le cabe la exención, porque no son las clases particulares a los cuales se refiere la ley. Y las clases particulares que se refiere la ley son clases de apoyo, pero que tengan los mismos contenidos y las mismas materias que un plan de enseñanza oficial. Y luego tenemos el Instituto Sonial, que te lo dejo para vos, Gerardo. Carlos, ¿me dejas hacer un comentario? Por favor. Gracias. Bueno, ahí estamos hablando claramente de una jurisprudencia que da un montón de tela para cortar, ¿no? En el caso de Alba Angélica Invernici, que es quien se ha hecho famosa, y su socia, que ahí sí figura bien escrito, pero generalmente cuando ustedes buscan este fallo dice Invernici y otros, se ha dado ahí una interpretación cuanto menos criticable, ¿no? Porque las exenciones, que se entienda, son excepciones al principio de la generalidad. Y en el IVA es una imposición de tipo general, no selectiva. Las exenciones tienen que surgir de la propia ley del impuesto. ¿Qué son las exenciones? Son actos, hechos, operaciones o actividades o sujetos que están alcanzados por el impuesto, pero que en la propia ley del impuesto, otras leyes o decretos las liberan de la imposición. En este caso, se dice que las exenciones hay que darle una razonable y discreta interpretación, mas no así restrictiva. En mi opinión, por lo menos, es muy criticable el fallo porque quien puede lo más, puede lo menos. Y en este caso, ¿no? Si bien el Instituto de Inglés no cumplía con el plan de enseñanza oficial, lo recontra superaba. Entonces, entiendo yo que está mal revocada la exención en este caso para el Instituto de Inglés y ha sido muy criticado por la doctrina, el fallo. Toda la doctrina lo critica este fallo.
lo de la razonable y discreta interpretación sale del principio que es de razonabilidad, y hay un fallo Gasparri S.A. del 93 que es muy interesante, que les recomiendo la lectura. Eso nomás, quería hacer el comentario. Ah, bueno. De este tema. Este tema es muy importante porque no solamente la exención tiene que ver en cuanto al servicio de educación, sino en cuanto a las actividades conexas a ese servicio de educación. Bueno, Profe, ¿cuál sería un ejemplo de esa actividad conexa? ¿A mí me está preguntando? Sí, así es, profe. Por ejemplo, ¿cuál puede ser una actividad conexa? El alojamiento en esos servicios, viste, de internados, transporte, provisión de alimentos, algunos accesorios y complementos, nomás por citar algunos. Gracias, profe. Por nada. Y esos Bien. servicios pueden ser prestados directamente por el establecimiento o también prestados por terceros, como el caso del transporte, por ejemplo. Puede tener su propio transportista, el servicio, digamos, del Instituto Educacional, o lo puede tercerizar, y aún así queda comprendido con la exención. Bueno, perfecto, gracias. Profe, disculpe, yo quería hacer una consulta con respecto al tema ese del plan de estudio. La coincidencia tiene que ser exacta al plan de estudio, porque en este caso, como tiene mayor contenido, no está exento, pero si tuviera menor contenido, ¿tampoco encuadra? Lo que hay que, Rosales, lo que hay que ver es que esté reconocida, esté incorporado a los planes de enseñanza oficial y reconocido por la autoridad competente. Eso es importante. ¿Sí? Bien, profe, gracias. Acá la Academia de Inglés, por ejemplo, no está reconocida. ¿Sí? No está reconocida. Y el reconocimiento y la autoridad competente en ese caso sería competencia, entiendo, del Ministerio, ¿no?, de Educación. El Ministerio de Educación, así es. Sí. Y que también puede ocurrir el caso de que la enseñanza lo des en establecimientos particulares, pero que esté avalado, pero que esté reconocido oficialmente, y en ese caso está exento. Bien. Bueno, siguiendo con el punto C, el Instituto Soñar, entidad reconocida por autoridad competente, dedicado a impartir enseñanza a personas con capacidades diferentes, brinda servicio de educación a jóvenes y adultos con dificultades psicomotoras. También presta servicio también presta el servicio de alojamiento a un grupo de alumnos que permanecen en la institución de lunes a viernes, trasladándolos a sus respectivos hogares en un transporte especial del establecimiento. Bien, en este caso, primero, para ver si está exento, o para aplicarle la exención, primero tiene que estar grabado. Y estos tipos de servicios están grabados en el artículo 3, inciso E, apartado 21. En este caso estaría grabado. Pero por el artículo 7, inciso H, apartado 4, ¿sí? Apartado 4, nombra los servicios de enseñanza prestados a discapacitados por establecimientos privados reconocidos por las respectivas jurisdicciones a efectos del ejercicio de dicha actividad, así como los de alojamiento y transporte accesorios a los anteriores, prestados directamente por los mismos con medios propios o ajenos. Está taxativamente enunciado
Por lo tanto, la condición de este caso, la condición ante el IVA es exento. Bueno. Un comentario, Gerardo, perdóname. Sí, Joaquín, por favor. En ese caso que estamos analizando, de educación impartida a discapacitados y sus actividades conexas, ahí Sí. en ese caso, la condición para gozar de la franquicia, ahí ya no se condiciona el contenido de la enseñanza impartida, ¿no es cierto? Sino que, seguro compartís, solamente está condicionada, en este caso, por el reconocimiento oficial, no por el contenido de, como es en el inciso, en realidad en el apartado 3 anterior. Sí, sí. En este apartado 4 ya habla de una calidad a cierto tipo de personas, ¿sí? Donde los servicios de enseñanza prestados a discapacitados por establecimientos reconocidos por la respectiva jurisdicción. Sí, es taxativo. Exacto, es taxativo. Bueno, siguiendo con el tratamiento del impositivo frente al IVA de las prestaciones y locaciones, ahora tendríamos que ver el punto 2, donde trata de los servicios médicos. Y vamos al primer punto, al caso A. Bien. A ver, vamos al tema de servicios médicos. Sí, El tratamiento de servicios médicos, en principio, son prestaciones que se encuentran grabadas en el IVA, excepto la que el legislador, a través del artículo 7, inciso 8, apartado 7, establece como exentas del impuesto. Este artículo 7, que lo voy a comentar en 2 palabras, bueno, un poquito más de 2 palabras, como varias palabras, dice que se encuentran exentos del impuesto el servicio de asistencia sanitaria, médica y paramédica. Luego me establece una serie de situaciones como hospitalización de clínicas, sanatorios están exentas, las prestaciones accesorias a la hospitalización están exentas, los servicios prestados por los médicos en todas sus especialidades se encuentran exentos, servicios prestados por bioquímicos, odontólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, etcétera, o sea que es mucho más amplio que lo que me está estableciendo, lo que prestan técnicos, los técnicos auxiliares de la medicina, y todos los demás servicios relacionados con la asistencia, incluyendo el transporte de heridos y enfermos en ambulancias o vehículos especiales. Es decir que, en principio, haciendo una lectura de este primer párrafo de la ley, pareciera que toda la actividad que está relacionada con la salud, con la medicina, se encuentra exenta. Pero eso es la primera aproximación cuando yo hago una lectura de ese primer párrafo. Pero luego, cuando seguimos leyendo, nos damos con que estas exenciones que parecían amplias empiezan a restringirse, se empiezan a limitar. No es tan así como dice este primer párrafo. Porque cuando yo ya leo el segundo, me dice, ojo, la exención que acabo de comentarles se limita única y exclusivamente a los importes que se deban de abonar a los prestadores de colegios y consejos profesionales, a las cajas de previsión social para profesionales, y las obras sociales, creadas o reconocidas por normas legales, nacionales o provinciales, así como todo pago directo que a título de coseguro, o en caso de falta de servicio, deban de facturar los beneficiarios. Es decir que ahora me la acota a esta exención. Yo antes de seguir con la normativa, les quiero recordar que cuando nosotros hablamos de prestaciones médicas, encontramos varios o distintos tipos de prestaciones médicas a comentar, porque existen diferentes modalidades en que se presentan estos servicios médicos. Y los distintos tipos de prestaciones pueden ser incluidas, por ejemplo, en atenciones particulares, es decir, que voy al médico, no tengo obra social, por lo tanto pago la consulta, es lo que se llama una atención particular. Es decir, que la atención médica que hay entre paciente y el profesional de la medicina se realiza en forma directa
y la actividad se desempeña en forma independiente. Y el médico me va a atender seguramente en algún consultorio privado. En este caso puntual, estamos en presencia, como les acabo de decir, de una atención particular que tiene su connotación impositiva bastante importante. Ya la vamos a charlar enseguida. Después tenemos otro tipo de prestaciones médicas, como puede ser a través de obras sociales, en las cuales hay afiliados a obras sociales y que se van a dividir estos afiliados en dos partes: afiliados voluntarios y afiliados obligatorios. Los afiliados a obras sociales que son obligatorios son los que están regulados dentro del marco de la ley de obra social. No recuerdo el número de la ley, pero dentro del marco de la ley de la obra social. Que son los que generalmente trabajan en relación de dependencia de estos trabajadores. Quienes también tienen son afiliados obligatorios, por ejemplo, también son los monotributistas, que deben de realizar que están obligados, perdón, a realizar los aportes al SUS. También son afiliados obligatorios en una obra social, por ejemplo, los jubilados y pensionados nacionales, que están obligados a estar tributando, están obligados, perdón, a tener una obra social como es el PAMI. Y también los beneficiarios de prestaciones que son no contributivas nacionales. Sí, pero Ahora bien, acá ¿te estarían escucho? faltando 1.000 pesos. Ah, Ana Churi, por favor. Perdón, me estaba preguntando. No, estaba hablando. Entonces, ustedes ya tienen cuáles son afiliados obligados, o son obligatoriamente afiliados a una obra social, ¿sí? Es decir, ¿por qué estoy obligado? A ver, si yo estoy en relación de dependencia, yo puedo cambiar de obra social, sí, pero estoy obligado a aportar a una obra social. Estoy obligado a aportar. No, yo no quiero aportar a una obra social. Está obligado por ley a hacerlo. Lo mismo pasa cuando estás en situación de dependencia, lo mismo pasa cuando sos jubilado y lo mismo pasa cuando estás, como les acabo de decir, como sos monotributista. No puedo decir que no. ¿No la querés usar? Es un tema de cada uno. Pero que estás obligado a aportar es un tema que sí o sí lo tenés que hacer. Punto 1. Punto 2. Eso es cuando hablamos del empleador y el empleado. El empleador lo incorpora a la obra social, el empleado puede elegir la obra social, la puede elegir. Punto 1. Excepto algunas actividades, como por ejemplo en la UNSA, en donde no puedes elegir obra social, y los empleados docentes están obligados a tener esta obra social de OSUNSA, que se llama, ¿sí? No pueden elegir otras. Pero en otras actividades, uno puede optar por la obra social. Pero no solamente el empleado es el obligado. ¿Qué pasa con el grupo familiar del empleado? Que ahí viene también otro tema. El grupo familiar primario, que está compuesto por seguramente un cónyuge, está compuesto por 2 hijos solteros hasta 21 años, que son aquellos que también pueden seguir usufructuando de la obra social. Y también, obviamente, ya entramos después a ver otros temas que no vienen a la razón, quienes más pueden ser afiliados, obligados dentro del grupo familiar, pero en principio serían estos. Y después tenemos los afiliados que son voluntarios, ya no son obligatorios, ya son voluntarios. Son aquellos que se encuentran fuera del régimen de la obra social, que va a incluir tanto a afiliados titulares como los integrantes de un grupo familiar, pero que pueden optar libremente por adherirse a este sistema. Para ello van a pagar una cuota que se determina en función de la prestación que ellos están contratando. Pero ya son voluntarios. Puedo salirme de la obra social cuando quiera. La dejo de pagar, dejo de tener la prestación, puedo hacerla. ¿Sí? Es voluntario. Después tenemos otro tipo de prestaciones médicas, como son los llamados sistemas de adhesiones voluntarias. Hay un grupo de personas, son aquellas personas que no se encuentran afiliadas a ninguna obra social, o que estándolo han decidido contratar un seguro de salud que sea independiente con otras entidades. Ellos son considerados afiliados voluntarios a dichas entidades, entre las cuales se encuentran las empresas llamadas de medicinas prepagas, que ustedes seguramente las escucharon nombrar, que son asociaciones sin fines de lucro, fundaciones, mutuales o cooperativas, pero que cumplen ese rol.
Después también tenemos colegios y consejos profesionales y la caja de previsión social para profesionales, por ejemplo, la caja de previsión social para contadores existe. En este grupo se incluyen a los profesionales que se encuentran matriculados y a su grupo familiar primario, que tienen una cobertura de salud que va a estar brindada por ese colegio o por el consejo o por la caja de previsión social que acabo de comentar. Tributariamente, eso vayan anotándolo, ténganlo presente este tema, tributariamente, ¿cómo se lo trabaja este tema? Van a recibir el mismo tratamiento que los afiliados obligatorios a obra social, ¿sí? Después tenemos la llamada, otro tratamiento, si me acuerdo, la medicina laboral. Cuando hablamos de medicina laboral, la empresa es quien contrata con un tercero, un prestador, ya sea para realizar controles de salud o bien para una atención directa de su empleado. Cabe señalar acá que hay una ley, no recuerdo el número, la estoy buscando mientras estoy charlando con usted, acá está la ley 19.587, que es la ley de higiene y de seguridad en el trabajo, que obliga a las empresas a realizar los exámenes preocupacionales y periódicos a su personal, en función de las tareas que realizan, y sus respectivos riesgos, obviamente, responsabilizando la realización de los mismos al empleador. Es decir, que vamos a ver que en la medicina laboral, y vamos a ver dentro de un ratito, porque voy a tratar este tema, cuál va a ser el tratamiento tributario cuando hay medicina laboral. Y por último, tenemos las llamadas aseguradoras de riesgo de trabajo, las llamadas ART. Estas entidades están contempladas, dentro de la ley de riesgo de trabajo, que es la ley 24.557, que también prestan o bien contratan servicios de salud debido a que brindan un seguro que cubre los riesgos de accidentes o bien los llamados riesgos de enfermedades laborales. Es decir, que dentro de todo lo que acabamos de comentar, estos son los distintos tipos de servicios médicos que podemos encontrar. Ahora bien, cuando yo veo el planteo, para no dar tanta teoría, después lo vamos a ir viendo la teoría a medida que vamos viendo la práctica, la primera consulta que me hacen acá en el inciso A es: tengo una consulta médica a un afiliado obligatorio a una obra social en consultorio médico. Es decir que un afiliado obligatorio a una obra social lleva la orden a un consultorio médico. La pregunta es: ¿qué tratamiento debo de darle? Cuando veo el artículo 7, inciso H, apartado 7, debo de leer también el tercer párrafo de la misma. Yo leí el primero y el segundo. El tercer párrafo me dice: la exención dispuesta precedentemente no será de aplicación en la medida que los beneficiarios de la prestación no fueren matriculados o afiliados directos o integrantes de sus grupos familiares. O sea que la exención por el hecho de ser afiliado voluntario o ser parte de ese grupo familiar, de este afiliado obligatorio, por el hecho de ser, dentro del grupo familiar del afiliado obligatorio, o ser afiliado obligatorio a esta obra social, se va a encontrar exento del pago del impuesto. Es decir, que la consulta que le está realizando el paciente al médico, el médico al recibir un afiliado obligatorio de una obra social, esa consulta se encuentra exenta para el médico del pago de impuesto al valor agregado. Pero cuando yo hago el segundo, discúlpame que me meto en este puntito, después te lo dejo a los otros, si no, no hay problema, Gerardo. No, siga, contador. Siga. No, más que nada es para hacer la diferencia, nada más. Aprovecho y quiero hacer la diferencia en estos tres casos, porque es justamente el tema en cuestión. Sí. Luego me dice: consulta médica a un paciente voluntario a una obra social en consultorio médico. Y estamos hablando de otro tema acá, porque siguiendo con el tercer párrafo, que yo lo dejé a medias, justamente a propósito porque quería que lleguemos a este punto, me dice: la exención dispuesta precedentemente no será de aplicación en la medida
de que los beneficiarios de la prestación no fueran matriculados o afiliados directos o integrantes de sus grupos familiares. En el caso de servicios organizados por los colegios y consejos profesionales y caja de previsión social para profesionales, o sean adherentes voluntarios a las obras sociales, sujetas a un régimen similar a un sistema de medicina prepaga, en cuyo caso será de aplicación el tratamiento que se le dispongan a estas últimas. ¿A quiénes? A la medicina prepaga. Es decir, que cuando estamos en presencia de un contribuyente, como dice el planteo, déjenme que busque el práctico, consulta médica a un paciente que es afiliado voluntario, un sujeto que es voluntario a una obra social, el tratamiento que le vamos a dar desde el punto de vista impositivo del impuesto a valor agregado a este contribuyente es similar al que se le daría a un sujeto que está inscrito o incorporado o que tenga una cobertura dentro de lo que es la medicina prepaga. Es decir, que vamos a dar el mismo tratamiento. Y la medicina prepaga se encuentra grabada. Sin embargo, cuando veamos el artículo 28, no lo vamos a ver ahora, simplemente se los comento, porque ahora lo vamos a ver más adelante. Cuando veamos el artículo 28 de la ley, vamos a ver que las prestaciones realizadas por aquellos que prestan medicina prepaga, estos se encuentran alcanzados a una alícuota diferencial del 10,5. O sea, están grabados, sí, pero la alícuota del 10,5. Es por eso que ya lo está marcando, gracias Gerardo, ya lo estás marcando. Y por último, consulta médica a paciente particular, en consultorio médico. Bien, acá estamos hablando de otro caso. ¿Se acuerda cuando yo le decía, bueno, veamos los distintos tipos de tratamiento, de distintos tipos de medicina que conocemos? Y yo le decía, como primer caso, el primer caso que mencioné fue justamente este, que es la llamada atención particular. Hay una relación directa paciente-médico. No hay intermediario, no hay una obra social, no hay una medicina prepaga, no hay nada. Va el paciente, le paga la consulta y se hace atender. Y terminó la historia. Esta operatoria, la normativa, cuando hablamos, me dice, ojo, la extensión parece amplia y luego la restringe, y la restringe única y exclusivamente a quienes, consultarios con afiliaciones obligatorias a una obra social y otra serie de exenciones cuando el sujeto se encuentre afiliado, ya sea a cajas o colegios, cajas de previsión social para profesionales. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando que va en forma particular? Cuando va en forma particular no hay exención alguna. La normativa dice, está grabado. La exención no está dentro del artículo 7, tampoco la voy a encontrar en ninguna parte. Pero ¿qué pasa? ¿Está prestándole un servicio médico? Sí. Pero este servicio médico no está alcanzado por la exención. Está grabado. Y la gravabilidad, cuando voy a ver el artículo 28, tampoco tiene una alícuota reducida. Por lo tanto, al estar grabado y en el 28 no estar dentro de las alícuotas reducidas, esta actividad o este servicio que presta el médico se encuentra grabado y va alcanzado a la tasa general del 21%. Entonces, en definitiva, haciendo un paralelismo entre las tres opciones que acabamos de ver. Cuando un sujeto es afiliado a una obra social, es afiliado a un servicio de caja de previsión social para profesionales, de colegios o de consejos, va a estar siempre exento, siempre. Ahora, cuando es un afiliado voluntario, se le da el tratamiento como si fuera una medicina prepaga y va a estar grabado al 10,5. Y cuando la prestación del servicio son a títulos particulares, siempre se encuentran grabados a la alícuota del 21%. Discúlpame, Gerardo. Sí. Disculpe, profesor, le hago una consulta. ¿Me escucho? En los casos de... Disculpe que no ponga la cámara, estoy con un problema en la cámara. No te preocupes. Pero, bueno, la consulta es la siguiente. En los casos de afiliados obligatorios que después desregulan en una prepaga, ¿sí? ¿Eso está al 10,5?
afiliado, a ver, vamos por partes. Por ejemplo, Vos me ¿sí? estás hablando de un caso de que muchas veces yo estoy con una obra social y Sí. por ahí pago no una prepaga, sino pago un tipo coseguros, que se le No, llama. no es coseguro, no es el coseguro que tienen en Salta. Es, por ejemplo, ¿sí? Te doy mi ejemplo en particular, ¿sí? Yo debería tener la obra social de bancarios, porque trabajo en un banco. Sí, Pero a mí me dan la opción, ¿sí? De mi aporte obligatorio, no ir a la obra social de bancarios, sino yo lo desregulo en otra obra social y termino teniendo una prepaga. pero es obligatoria. Bueno, podés, Es una desregulación. claro. O sea, y se paga con el aporte obligatorio de mi sueldo, digamos. Entonces, supuestamente, en principio, tiene que seguir siendo exenta. Es obligatorio. Vos estás dentro de los empleados, estamos Sí, obligados a tributar la obra social. En tu caso puntual, exacto. estás tributando la obra social, pero por un convenio que se ha hecho entre tu trabajo y determinada prepaga, te mandan a que vos tengas el servicio con esa prepaga. Pero en consiguiente es una obra social para vos y por consiguiente entiendo yo que está exenta. Ok, Porque la aplicación de la medicina prepaga es opcional cuando vos la elegís. Vos no la estás eligiendo, el empleador te está obligando a utilizarla. ok. Bueno, listo. Gracias. Dale, Yo también comparto esa interpretación, Carlos, y gracias. acá en estos 3 puntos, perdóname Gerardo que me meta otra vez, en estos 3 puntos no solamente vemos a la hora de analizar la exención, la condición objetiva del servicio médico, sino que hay que prestar especial atención para darle el tratamiento de si le cabe o no la exención en función del prestatario y de la cobertura que tenga el prestatario. Claro, Y claro. en cuanto al que no tiene cobertura, la ley también ha hecho, en este caso, un mecanismo, si se quiere, un poco perverso. ¿Por qué? Porque por querer grabar a aquel que va al médico, que no quiere ir a prender fuego una obra social para que le den un reintegro, por ejemplo. Imagínense a la Mirta Legrand, no me la imagino yo en PAMI haciendo la fila para que le devuelvan parte de lo que pagó al prestador, ¿no? En ese caso, por querer grabar al particular, se han olvidado de aquel que está en la lona, en el subsuelo, que no tiene cobertura, pero porque no puede acceder a una, encareciéndole con el IVA, en este caso, cada vez que se haga atender, salvo que bueno, por eso tiene necesariamente que recurrir a la salud pública, ¿no? Es ese comentario, prestar atención no solamente a la condición objetiva del servicio, en este caso, sino también a la condición del prestatario en cuanto a si posee cobertura o no posee cobertura. Marcheschi hace una analogía espectacular cuando habla del paraguas de la cobertura, ¿no? Cuando tenemos obra social, no importa que la cobertura no llegue a cubrir todo, en ese caso, como tiene obra social exento, en el caso de la medicina prepaga, es como que se ha quedado a la mitad, no es ni fu ni fa, por eso la alícuota al 10,5, y en el caso, bueno, ya lo analizamos de particulares, y Carlos habló de ART, en ese caso el tratamiento de la paciente de ART, en este caso, se asimila a lo de las obras sociales, y dejó en suspenso el tema de medicina prepaga, no sé si... Ya lo vamos a ver en su momento. Medicina laboral. Ya lo vamos ¿no? a ver en su momento. Hay un práctico, está para eso. Bien. Adelantemos los hechos. Sigamos. Okay. Vamos lento, Gerardo. Bien. Hay pregunta y hay una pregunta, contador, y ahí en el caso de... Estamos en 2 minutos también. ¿Cómo? El tema del coseguro lo vemos en un rato también. Listo. Bueno, siguiendo con el planteo, pasamos al punto D, servicio de internación con provisión de los medicamentos durante la misma, prestado por un hospital público.
Y en este caso vamos al artículo 7, inciso H, apartado 7, ¿sí? Y vemos que en el apartado 7 dice los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédicas, de hospitalización en clínicas, sanatorios y similares, ¿sí? Las prestaciones accesorias de la hospitalización y los servicios prestados por los médicos en todas sus especialidades. Entonces, el servicio de internación en el hospital público y los medicamentos provistos por el mismo, está exento ese servicio. Discúlpame, te voy a hacer una pequeña aclaración, Gerardo. Por favor. Prestemos atención a lo que se está hablando. Dice, servicio de internación con provisión de medicamentos prestado por un hospital público. Cuando yo leo el artículo 7, apartado 7, o sea, artículo 7, inciso H, apartado 7, me dice las prestaciones que se indican a continuación, y el 7 me habla de servicio de asistencia sanitaria en hospitalización de clínicas, sanatorios y establecimientos similares. Pero no me habla de hospitales públicos. ¿Por qué no me habla de hospitales públicos? Porque no ingresa por este apartado 7, la exención. La exención entra por otro lado, que es mucho más amplia y que tampoco tiene muchas restricciones, que es el apartado 1. Porque esta exención, este servicio de internación en un hospital público, ingresa por el apartado 1, que son las prestaciones realizadas por el Estado nacional, provincial o municipal. Entonces, toda prestación realizada por el Estado nacional, provincial, entre ellas el servicio de salud, de medicina, ingresa dentro de esta exención. Por lo tanto, la misma ya se encuentra exenta ahí. Me explico lo que, no sé si soy más claro ahí. Hola, hola. Sí. Entonces eso es más claro. Sin embargo, si vos te fijas en el apartado siguiente, yo me meto 2 segunditos, disculpa que me meta, para después hacemos por favor la aclaración. Si vos te fijas en el inciso E, me dice servicios de internación con provisión de medicamentos durante la misma, pero ahora la presto ¿dónde? En una clínica, a un afiliado obligatorio de una obra social. Si vos te fijas, no es lo mismo, yo hago el paralelismo justamente entre estos dos casos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo yo ir a un hospital público donde me es gratis todo. La salud en Argentina es gratis. Entonces, me prestan el servicio de salud y me dan la provisión de medicamentos. Está todo dentro. Ahora, desde el punto de vista del hospital, cuando hace el cobro, no lo va a hacer generalmente porque generalmente todo lo presta el Estado Nacional. ¿Tiene grabado algo? No, no lo tiene grabado, porque está dentro de la exención. Tanto lo que es la prestación médica como el medicamento o la provisión de los medicamentos. Sin embargo, cuando me voy a una clínica privada, y ya la cuestión cambió acá, porque acá tenemos que ver, hace un rato bien lo dijo Joaquín, hay que ver quién es el prestatario de esto. Y acá el prestatario se trata de, puede ser un sujeto que ve en forma particular, o puede ser un sujeto que es afiliado a una prepaga, o puede ser un sujeto que es un sujeto obligado a una obra social. Afiliado obligatorio a una obra social. Depende de quién sea el contribuyente, va a pasar algo va a pasar en esta clínica. Entonces vamos por parte. Servicio de internación con provisión de los medicamentos durante la misma. Prestados por una clínica a un afiliado obligatorio en obra social. Entonces digo yo, ojo, estamos hablando de dos cuestiones acá. La primera, la prestación del servicio, y la segunda, ¿qué pasa con la provisión de los medicamentos? Hay dos cuestiones a tratar acá. En la primera, que es el servicio de la internación en la clínica, un afiliado obligatorio en obra social, hace un rato leímos, y acá sí me voy al artículo 7, inciso H, apartado 7 de la ley, que los sujetos que son afiliados obligatorios a obras sociales, estos se encuentran eximidos, o sea, el servicio se encuentra eximido del pago de IVA. Por lo tanto, por la prestación, que es la internación que tengo, está exenta la clínica de tributar IVA.
¿Y qué pasó con la provisión de medicamentos? Y acá entra a jugar, porque la pregunta que nos hacemos todos es, cuando yo estoy internado, me dan medicamentos, me ponen, ¿cómo se llama? Ciertos remedios, o me ponen suero, o me proveen materiales, digamos, generalmente cuando uno está internado. Toda esa provisión de materiales, toda esa provisión de medicamentos, es una venta que realiza es una venta que me hace a mí como prestatario del servicio que me hace la clínica, o cómo es. Y acá es donde entra a jugar, justamente ustedes tienen acá un dictamen, que es el dictamen 46 del año 2001, el cual este dictamen, entre otras cosas, dice lo siguiente. No lo voy a leer entero porque es larguísimo, voy a leer la parte pertinente nada más. No crean que lo vamos a leer entero. El suministro de medicamentos durante la internación no constituye venta de cosa mueble. Me freno 2 segunditos. La pregunta que todos se hacían es, cuando te ponen un medicamento, te ponen el suero, te ponen materiales, y después te lo cobran por aparte muchas veces a las clínicas, o en todos los casos te lo cobran por aparte. ¿Es una venta de cosa mueble o no? Bueno, este dictamen dice, no es venta de cosa mueble, sino que integra el servicio médico-asistencial por el cual corresponderá analizar el tratamiento impositivo aplicable a dicha prestación en cada supuesto que se establezca. En este caso puntual, estamos en un servicio de internación realizado a un sujeto afiliado obligatorio en obra social. Por lo tanto, si la prestación principal, estamos hablando, el servicio que se le presta al afiliado obligatorio en obra social se encuentra exento, obviamente esta provisión de medicamento también está exenta. ¿Sí? También dice este dictamen, los montos que por los servicios de hospitalización y prestaciones accesorias a la misma, incluido el importe atribuible a medicamentos, abonen a la institución sanatorial las obras sociales y demás entidades comprendidas en el artículo 7, inciso H, apartado 7 de la Ley de IVA, van a estar exentas del gravamen en virtud de dicho artículo y en las condiciones que establece el mismo. Y en el caso de que dichos montos sean abonados por entidades de medicina prepaga o por algún particular, acá ya estamos saliendo del caso que tenemos y no estamos yendo a otros casos, medicina prepaga o sujetos particulares, estos contribuyentes deberán de tributar el IVA atento a no resultar procedente la exención que acabamos de establecer. Por consiguiente, en este caso puntual, medicina prepaga, perdón, afiliado obligatorio a una obra social, por la internación se encuentra exento, como así también se encuentra exento la provisión de medicamentos. Ahora, si esto hubiese sido hecho por un particular, el prestatario es un particular, desde ya les voy diciendo, una internación, me comentaban el otro día, una internación en una terapia intensiva por COVID vale 100.000 pesos por día, 100.000 pesos por día, y no están menos de 15 días adentro, o sea, por 15 días 1.500.000 pesos es lo que están cobrando. Fíjese lo que cuesta una internación si es un particular. Entonces, ese particular paga. Por lo tanto, ese 1.500.000 que le estoy dando yo de ejemplo, sí o sí, la clínica privada lo debe facturar con IVA. Y el IVA va al 21%. ¿Sí? O sea, está totalmente alcanzado. Entonces tenemos que ver quién es el prestatario. Un rato bien dijo la palabra Joaquín, le agradezco por la intromisión. Siempre son bienvenidas. Pero hay que tener en cuenta acá, en estos casos siempre, cuando hay servicio de salud, quién es el prestatario y las condiciones que tiene el mismo. Sí o sí hay que tenerlo siempre presente. No sé si fui claro en los dos ejemplos, justamente quería mostrar la diferencia que hay entrar por un hospital público que por una clínica. Por el público está siempre exento todo, pero por la clínica privada, ojo, ya no es lo mismo, porque si hay un particular o es una medicina prepaga, ya está grabado a la alícuota que le corresponde a cada uno. Profesor. Sí, te escucho.
Bien, yo en el caso particular, yo tengo mi obra social del IPS. Sí. Por aparte, por el tema de la pandemia del año pasado, trabajo también en la salud, me afilié a los Altos de Salta. O sea, yo estaría ahí dentro de una medicina prepaga, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es voluntario. Y No, ofrece el servicio. vos sos medicina, perdón, no sos medicina prepaga, vos sos afiliado al Sí, IPS. yo soy, Y sí, no, yo soy empleado público y trabajo en la salud, en la cual sí, tengo mi obra social. sí. Pero con raíz, digamos, de la pandemia, no había cama, entonces yo, en forma voluntaria, me afilié a los Altos de Salta, ¿no es cierto?, de forma voluntaria. Se podría decir entonces que en el caso que yo me hubiese internado en esa clínica, los Altos de Salta, el servicio estaría grabado, ¿no es cierto? Obviamente, los Altos del Salta, a la hora de facturarme, tendría que estar discriminado un IVA del 10,5 por el servicio prestado. Mira, no me animo a decirte sí o no, ¿por qué? Por una cuestión. Necesito saber algo. Esa afiliación que vos tenés ¿cómo dijiste que era la empresa? Los Altos de Salta, los Alto Altos de Salta, sí. Trabaja como coseguro. Hizo un Porque convenio muchas con el veces el IPS hizo un convenio con él, con sí. coseguro. ¿Lo seguís o no? Sí, sí, sí. Entonces, me gustaría saber ese tema, porque si no, no me animo a responderte a la pregunta, Bien. porque si no estoy desconociendo cómo el tratamiento ahí. El tema es que para afiliarse a los Altos de Salta es requisito principal que tenga mi obra social del IPS. Entonces, lo que estamos hablando, un coseguro. Bien, ajá. O Perfecto, sea bueno. acá es donde entramos lo que llamamos prestaciones indirectas. Entonces, en ese caso, en principio, pareciera que sigue, al ser una persona indirecta, entra dentro del artículo 30 o 31 del decreto reglamentario, Sí. que establece que sería, también estaría exenta también de gravamen. Ah, perfecto, perfecto. Correcto. Bien. Gracias. Dale, Gerardo, continuamos. Escúchame, Gerardo, estamos a la mitad. Estamos a la mitad del práctico y ya llevamos 3/4 parte de las 2 horas. Ya nos queda 30 minutos. Bien, Metámosle bien. pata. Eso Bueno. quiero decir. Bueno, prestaciones a afiliados obligatorios. Bueno, el punto sigue el punto F. Prestación efectuada por un médico clínico, prestador directo de la obra social, quien practicó un examen de rutina al contador López, facturando el servicio a la obra social del Consejo Profesional de Ciencia Económica de Salta, a la que el mismo contador se encuentra afiliado. En este caso, la prestación a afiliado obligatorio de la obra social se encuentra exenta, ¿sí?, por el apartado 7, tercer párrafo del apartado 7, que dice: la exención se limita exclusivamente a los importes que deban abonar los prestadores, a los prestadores, los colegios y consejos profesionales, la caja de previsión social para profesionales y las obras sociales creadas o reconocidas por normas legales nacionales o provinciales, así como todo pago directo que a título de coseguro en caso de falta de servicio deban efectuar los beneficiarios. Bien. Sí. Siguiendo con el punto G, un estudio de alta complejidad cubierto por la obra social a través del plan de reintegro, derivado por la Clínica Salud, prestador directo de la obra social, y realizado por el Centro de Alta Complejidad, prestador indirecto de la obra social, quien factura los servicios prestados al paciente afiliado obligatorio. Se realiza un estudio de alta complejidad, afiliado obligatorio, y hay un plan de reintegro. Ahí vamos al artículo 31 del decreto reglamentario, primer párrafo, que dice: la exención de los servicios de la asistencia sanitaria médica y paramédica
dispuesta en el punto 7 del inciso H del primer párrafo del artículo 7, será procedente cuando los mismos sean realizados directamente por el prestador contratado o indirectamente por tercero interviniente, ya sea que estos últimos facturen a la entidad asistencial o al usuario del servicio cuando se trate de sistema de reintegro, debiendo en todos los casos contarse con una constancia emitida por el prestador original que certifique que los servicios resultan comprendidos en el beneficio otorgado. Es importante que haya una constancia del prestador original. Exacto. Bien, eso es importante. Luego tenemos el punto H, sesiones de fisioterapia a cargo del doctor Peralta, facturándole a la obra social el monto acordado y a los afiliados obligatorios el pago complementario que éste solicita al momento de efectuar la prestación, y así acordado con la obra social. Hay sesiones de fisioterapia afiliado obligatorio y hay un pago complementario en este caso, ¿sí? Entonces ahí vamos al segundo párrafo del decreto reglamentario, al segundo párrafo del apartado 7, disculpen, de la ley, que dice lo siguiente. La exención se limita exclusivamente a los importes que deban abonar, bueno, a los prestadores de los colegios, consejos profesionales, las cajas de previsión, todo pago directo que a título de coseguro en caso de falta de servicio deban efectuar los beneficiarios. Este sería el pago complementario. Y en el decreto reglamentario, en el artículo 31, quinto párrafo, dice, en cuanto al pago por falta de servicio a que hace referencia la normativa exentiva, solo comprende aquella situación en la que el beneficiario abona una prestación que, estando cubierta por el sistema, por razones circunstanciales no es brindada por el mismo, en cuyo caso deberá contarse con la constancia correspondiente que avale tal contingencia. ¿Sí? Este es el caso complementario. No sé si quiere agregar algo, contador. No, está bien. Sí, seguimos. Disculpe, profesor, ahí no lo comprendo, porque en realidad no es que en el caso del ejemplo, no es que el servicio no lo presta, sino lo presta y hay un arreglo que se va a pagar una diferencia. Estaría grabado. ¿O lo estoy entendiendo mal? Punto H. ¿A qué inciso hace referencia usted con la consulta? Al de recién, que decía que no, en el caso de que, digamos, había prestado el servicio, perdí el enunciado dentro de mis papeles, que había prestado el servicio de fisioterapia y el cliente había pagado como una diferencia. Ese pago de diferencia no es que no existe prestación del servicio o no está suspendido el servicio, sino hay como que paga esa diferencia debería estar grabada, porque no es que no está prestando el servicio, sino hay un arreglo que se paga un poco más. ¿O lo entendí mal el enunciado? Está haciendo referencia en ese caso, en ese punto, al arancel diferenciado que ya va a explicar Carlos más adelante. Ah, ok, disculpe. Pero no nos confundamos, hay dos situaciones ahí. Una, cuando la obra social está suspendida, entonces el afiliado paga de su bolsillo y después tramita el reintegro, y la otra situación es cuando tiene cobertura, pero no una cobertura total, entonces en ese caso se abona una diferencia que mal llamada se dice plus y en realidad debe decirse arancel diferenciado, que es el caso que citaba usted. Claro, porque acá el enunciado dice un pago complementario que solicita al momento de efectuar la prestación. Entonces, ahí el pago complementario es el que estaría grabado, digamos.
Yo entiendo que no está grabado, pero ya lo vamos a ver con el contador más adelante. Ah, ok. Bien, siguiendo con el punto I, provisión de prótesis adquiridas y asesoramiento técnico prestado para cirugía de un afiliado obligatorio a una obra social. En este caso, la prótesis, dame un segundo. Es una prótesis y asesoramiento de una cirugía a un afiliado obligatorio por la obra social, está exento. La condición está exenta por el apartado 7, primer párrafo. Inciso J. Hola, hola. J, sí, Hola. volvió contador. Estoy de vuelta, menos mal. Me quedé hablando solo. ¿En qué punto estás? ¿Me dijiste en el J? ¿O en el I? Sí, no te escuché bien. En el I. En el I. En el I, la Es prótesis. la provisión de prótesis adquiridas y asesoramiento técnico prestado por cirugía de un afiliado obligatorio a una obra social. Bueno, en principio está exento. El problema es el tema pasa por lo siguiente. Hay un dictamen que es bastante interesante comentarlo, que es el dictamen 36 del año 2012, que concluye que la provisión de prótesis para reemplazos articulares, por ejemplo, así como el servicio de asesoramiento técnico vinculado a ella, se encuentran eximidos del pago del IVA. ¿Por qué? Porque establece este dictamen que se encuentra dentro de las previsiones o de las actividades de colaboración de la medicina y de la odontología que está contemplada en la ley. Ahora bien, eso dice este dictamen, dice ello con la salvedad de que la exención solo va a alcanzar a los importes que las entidades mencionadas en su abonen a los prestadores por los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica detallados en la ley, y en la medida en que los beneficiarios de la prestación fueran matriculados o afiliados directos, en este caso puntual, de los consejos o colegios profesionales o bien de las cajas de previsión social para profesionales. O bien, también va a ser exento únicamente en el caso que sean sujetos adherentes obligados o obligatorios a obras sociales. Por consiguiente, esta provisión de materiales adquirida y por consiguiente el asesoramiento de los mismos, todo en su conjunto se va a encontrar exento, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasaría si una provisión de prótesis adquirido asesoramiento técnico a un paciente particular? Y bueno, ya dejamos de lado la exención para que se encuentre toda esa actividad o toda esa prestación que se está realizando, se encontraría grabada. O habría que analizarlo de otra forma, pero en principio estaría grabada. Luego tenemos cuota mensual complementaria abonada a la obra social por adhesión a un plan de cobertura superior. Ahora bien, esto que estamos mencionando, que una cuota complementaria abonada a una obra social por una mayor cobertura, este tratamiento, si ustedes se fijan en el artículo 5 del decreto reglamentario, después yo lo voy a buscar 2 segunditos al artículo 5, al artículo 31, quinto párrafo, perdón, del decreto reglamentario, cuando habla de prestaciones sanitarias, médicas y paramédicas, que yo vi que lo estaba leyendo Gerardo, después se me cayó un poquito el sistema, el quinto me dice, ¿qué se entiende? A tal efecto se entiende que se viste la calidad de coseguro, el pago complementario que debe efectuar el beneficiario cuando la prestación se encuentre cubierta por el sistema, aún en los denominados de los de ese integro, pero solo en forma parcial,
cualquiera sea el porcentaje de la cobertura. Yo no puedo tener una cobertura de coseguro por el 100%. Ya dejó de ser coseguro. ¿Me explico lo que les digo o no? Sino que la cobertura tiene que ser parcial. Incluidos los suplementos originados en la adhesión de los planes de cobertura superiores a aquellos que correspondan en función de la remuneración, ya sea que los tome a su cargo el propio afiliado o su empleador, como así también el importe adicional que se abone por servicios o bienes no cubiertos, pero que formen parte inescindible de la prestación principal comprendida en el beneficio. Es decir, que estas cuotas complementarias que están abonándose a la obra social que para dar de mayor cobertura, también se encuentran eximidos del pago del tributo, y le estoy contestando también de cierta forma al señor que me consultaba hace un rato de los altos de Salta, ¿sí? Que si al ser un IPS, una obra social obligatoria, a la vez estás contratando como un coseguro para dar mayor cobertura a tu obra social. ¿Continúas vos, Gerardo, o sigo? Ahora vamos Carlos, a la... perdóname, Sí, Carlos, no estoy viendo la solución. No sé si me pasa a mí o a todos. sí, yo la dejé de ver también, es verdad. Y bueno, ya que estoy hablando de la solución, está citado ahí, perdóname, Carlos, está citado la causa de Lutz Ferrando. Esa causa, Bueno. tenga en cuenta los fines de saber quiénes son los técnicos auxiliares de la medicina. Ese es el propósito de la cita de esa causa. Parece que Bien. Gerardo se desconectó, Carlitos. Ah, está desconectado, bien. Bueno, Otra consulta, profesor, otra consulta. Disculpe. En la provisión de prótesis adquiridas, ¿sí?, de un afiliado obligatorio en obra social, si la prótesis es estética, ¿también está exenta de IVA? a ver, vamos por parte. Son prótesis. En realidad, cuando habla de prótesis, no te dice de qué tipo de prótesis. Habla de prótesis en general, no me habla si prótesis estéticas o no. No, porque ahí en el dictamen que nombró el profesor hace rato hablaba de Sí, prótesis articulares, me parece. exactamente, Por claro, eso, es específica, por eso, para eso, digamos. Mira, estoy claro, por hablando con ejemplo, vos, disculpame, estoy buscando el práctico para poder sí, sí, subirlo. sí, no, pero seguro que. No, mi consulta era si las Ahora, prótesis. disculpame, ¿vos lo podés compartir al práctico, a la solución, Joaquín? Sí, sí, ¿Lo dame. tenés para compartir? Sí, no tan a mano, pero Discúlpeme porque no. Si no, tengo que buscarlo acá y para compartirlo, yo estoy en acá otra. está, no, mentira, ya. Bueno, ponelo así, compartilo. ya lo busco y lo comparto. Sí, yo también lo estoy buscando. Sí, discúlpeme, señorita, sobre el tema de la prótesis. El tema, habré que estudiar un poquito más, porque no me anima a devolver, a decir de algo que no estoy seguro. La verdad no estoy seguro bien de lo que le voy a responder ahí. Ok, Hay gracias. que verlo un poquito más que son odontológicas. Yo creo que en principio sí, pero En realidad no estaba hablando de prótesis odontológica, por ejemplo, prótesis mamarias, ¿sí? Bien. Que digamos que es un tema estético. Sí. Y que en algunos casos, digamos, los afiliados voluntarios, en los planes de cobertura está cubierto ese tipo de cirugía. Sí. Entonces quería saber si también estaban exentos. No siempre es estético, puede ser reparador también, en ese caso. Me sacaste la palabra de la boca, exactamente. Yo entiendo que sí está cubierto con la exención. Hola. Sí, yo te estoy escuchando, yo coincido con vos, pero no estoy al 100% seguro, por eso que le decía que no me animo a responder. O sea, yo te contestaré si estoy 100% seguro. Yo tengo algunas pequeñas dudas, por eso que no me animo a planteártelo bien a la solución. Pero te juro, si vos me la planteás por plataforma Model, te la contesto hasta esta noche mismo. Yo necesito Bueno, ver listo. necesito ver un par de cositas dentro de la normativa
para estar Mm. seguro de lo que te diría. Listo, Dámelo por gracias. plataforma móvil, así te lo contesto. Listo, gracias. Te agradezco mucho. Instituto Médico practica una intervención quirúrgica a la señora Rosas, derivada de un hospital público. Por falta de equipamiento necesario para efectuar la operación, el servicio es facturado al Estado y abonado por este mediante un subsidio. Es decir, que un instituto médico que tiene que realizar una intervención quirúrgica no lo puede hacer y lo tiene que derivar a un tercero, que es un hospital público. La pregunta es, ¿se encuentra grabado o exento? Y acá entra a jugar, en la derivación del hospital público, entra a jugar, obviamente, el segundo párrafo del artículo 7 de la ley, en el cual se encuentra que todos estamos hablando que es una sola prestación en sí, ¿sí? La prestación sigue siendo la misma, solamente que tiene que estar derivado a un sujeto, a un tercero. En este caso, este hospital. Por consiguiente, esto sigue estando exento del IVA. Recordemos que la situación es esta. Hay un hospital público. La señora fue a practicarse la intervención en el hospital público. El hospital público no le puede realizar la intervención porque, bueno, por X motivo, el hospital público carece de determinada tecnología que no lo puede hacer. Por lo tanto, lo deriva a un ente o una clínica privada. La pregunta que lo estamos haciendo acá, ¿está grabado o exento esto? La señora se fue a hacer atender por el hospital público y fue derivada ahí, pero la operadora principal sigue siendo el hospital público. Ahora, acá si ustedes se fijan, en ninguna parte me dice si la señora es particular en medicina, o sea, el prestatario, estamos hablando de la señora Rosa, si es particular, si es obligado, un sujeto obligado de una obra social, no interesa, porque ella proviene de un servicio público, de un hospital público, ¿sí? Por consiguiente, sigue siendo un servicio prestado y esta prestación sigue siendo exenta. Cesamos ya con medicina prepaga, con medicina, perdón, servicio de televisión en hospital privado, prestado por una empresa distinta al hospital y cobrado por aparte del servicio de habitación. Es muy común, ustedes van a la clínica y tenemos la televisión. La televisión puede ser prestada por la propia clínica o ser un tercero, el prestador que va y cobra por aparte. Que muchas veces sucede esto. Bueno, la pregunta es, ¿está grabado o está exento? Estos servicios, yo lo traje acá, es un caso, déjenme que lo saque a colación. Hay un caso que es Locatelli Gabriel Alejandro, es un recurso de apelación que es en el IVA, es de la sala del Tribunal Fiscal de la Nación, y es de hace poquito, es de fecha 26 de febrero del año 2019. ¿Sí vas a decir algo, Joaquín? Eso, 2019, bien reciente. Exacto, y es del 26 de febrero del año 2019. Este fallo no lo dieron todos, sino que es por mayoría, lo que hace es concluir que la prestación de un servicio de televisión en las habitaciones de los hospitales o de los centros de salud no se puede considerar un servicio accesorio a la hospitalización. Pues la clara intención que tuvo el legislador en el momento de dar la exención al servicio de salud era de apartar de la tributación a los servicios que sean tendientes a la efectiva prestación médica de los pacientes. ¿Con miras a qué? A la curación, prevención, restablecimiento y aquellos servicios que sin tener una vinculación directa con la medicina, complementen y asientan al servicio principal, como por ejemplo el transporte de enfermos. Es lo que dice el fallo en cierta forma. Por consiguiente, lo que dice el Tribunal Fiscal de la Nación dice, no puede concluirse que la televisión constituya un servicio vinculado con el objetivo central que deben de tener los hospitales, el que ha quedado definido claramente como destinado a la prevención y a la cura de pacientes. Ese es el destino que se le ha dado a los hospitales, en un ámbito que deberá de apegarse a determinados estándares que conlleven a satisfacer aquel objetivo central, cuál es, en definitiva, el médico. Y dice también el fallo,
Tampoco se acredita en el caso que el pago que por adelantado el hospital cobra al paciente sea soportado finalmente por la obra social. Es decir que para el Tribunal Fiscal de la Nación, el servicio que presta un operador de televisión no está alcanzado por la exención. Sin embargo, este fallo, ya hace rato le decía, ojo, porque fue un fallo mayoritario, hubo una minoría, y la minoría es alguien muy conocido por todos, es el doctor Marcheschi. El doctor Marcheschi, en la minoría, dice algo que es bastante interesante, la verdad, porque yo cuando lo vi al fallo y lo empecé a estudiar, yo sin darme cuenta, yo iba más por el lado del doctor Marcheschi, que es lo que vamos a comentar ahora. ¿Por qué? Dice, el doctor Marcheschi dice, se buscó la resolución fiscal al entender que la hospitalización en conjunto, incluyendo todos los servicios de hotelería hospitalaria, resultan exentos para el prestador directo por imperio del artículo 7, inciso H, apartado 7, inciso A y B de la ley de IVA. Acá no se trata de establecer si el servicio de televisión es parte de la asistencia médica o clínica del paciente, sino que lo que se trata acá de discernir es que es la hotelería hospitalaria, a la que se incorpora como un prestador directo. Queda a su vez subsumida dentro de un servicio general de la hospitalización. Ese servicio de televisión que estás prestando está subsumido dentro de un servicio general de hospitalización. Por lo tanto, este servicio de TV, dice el doctor Marcheschi, no podría prestarse allí si no fuera dentro del ámbito de hospitalización. Por lo tanto, tendría que caerle también la exención al mismo. Es el fallo minoritario dentro de lo que está estableciendo este fallo que acabo de decir Gabriel Locategui. Por consiguiente, la mayoría de lo que dijo algo distinto a lo que hizo el doctor Marcheschi, está alcanzado por el impuesto, no está dentro de las previsiones de curación que establece justamente este 7, apartado 7 de la ley, por lo tanto, está grabado. Le meto pata, me quedan 6 minutos y tenemos que ver el tema servicio de transporte. Sí. Gerardo no volvió, ¿no? No. Carlos, dejaste en suspenso el tema de la medicina laboral. 2 palabritas nomás. Medicina laboral, dale, medicina laboral. Medicina laboral está grabado. El servicio de medicina laboral básicamente, ¿lo hablamos? Bien. Básicamente comprende el control de ausentismo y exámenes preocupacionales. Hay un fallo también del Tribunal Fiscal de la Nación, Policlínica Privada Corpus, SRL, que así lo establece como un servicio grabado, porque como decías vos recién, no está dentro del objeto que es el arte del curar. Esa es la palabra exacta que utilizamos para medicina laboral. La medicina laboral, ¿por qué no está alcanzada por la exención? Porque medicina laboral no es para curar, sino ni siquiera para prevención, es para prevención del empleado, nada más para a futuro. Por lo tanto, vos cuando vas a una medicina laboral, vos no vas como paciente para que te cure, sino que estás en estudio únicamente para determinados casos, para que puedas entrar a tu trabajo y que el empleador se encuentre tranquilo a la hora de contratar a una persona que después no tenga una enfermedad que provenga justamente de materia laboral. Ese es justamente el problema. Por consiguiente, está totalmente grabada y está grabada a la tasa del 21%, ¿sí? O sea, la medicina laboral grabada al 21%. Eso anótenlo bien. Gracias, Joaquín. Faltaba el punto servicio de transporte. El servicio de transporte de pasajeros, servicio de transporte. Punto A, servicio de transporte de pasajeros prestados por un remis con chofer. Por un viaje de la ciudad de Salta a la localidad de Güemes, distante a 50 kilómetros de la capital. 2 cuestiones. Servicio de transporte de pasajeros, pero no cualquier servicio, no estamos hablando de colectivos ni de ómnibus. Acá me está diciendo, ojo, prestado por un remis y que tiene chofer. Entonces, lo primero que voy a hacer es determinar la exención. ¿Hasta dónde le cabe la exención al servicio de transporte? Para ello, me voy a la ley, artículo
perdón, discúlpeme que ya la perdí la ley, que la tenía justamente a mano, ya la saqué sin darme cuenta. Artículo 7, inciso H, apartado 12 de la ley, que me dice que los servicios de taxímetros y remises con chofer realizados en el país y siempre que el recorrido no supere los 100 kilómetros van a estar exentos. Me freno 2 segunditos. Servicios de taxímetros y de remises. Primera condición, son los únicos que van a estar dentro de la exención. Servicios de taxímetros y remises. La segunda condición para que esté exento es con chofer. Si yo presto o alquilo un auto sin chofer, ya no estamos hablando ni de remises ni de taxímetros, estamos hablando de alquiler de auto. Por lo tanto, ese se encuentra grabado, ¿sí? Por lo tanto, para que esté exento, estamos hablando taxímetros y remises con chofer. La segunda condición para la exhibición, para que esté exento del impuesto, que no supere el recorrido que debe de hacer con el prestatario del servicio, no supere los 100 kilómetros. Entonces, ejemplo, ustedes en el primer caso que ustedes vieron, del del práctico, me dice servicio de transporte de pasajeros prestado por un remis con chofer. Hasta ahí entró en la exención, hasta ahí. Remises con chofer, hasta ahí está dentro. Por un viaje que va de la ciudad de Salta a Güemes, que no supera los 50 kilómetros. Está dentro de los 100 que establece la normativa. Por lo tanto, en principio, pareciera que esté exento. ¿Me explico o no? En principio. El decreto reglamentario me dice lo siguiente. Decreto artículo 33. A los fines de la exención, se entenderá por servicio de transporte de pasajeros terrestres urbanos y suburbanos a que los que se encuentren habilitados como tales por los organismos competentes de jurisdicción nacional, provincial y municipal. Es decir, que no puede ser cualquier remis. O sea, un remis trucho obviamente no puede estar dentro de la exención. Primero, que no va a tributar porque es totalmente trucho. Y segundo, porque no está habilitado por ningún organismo competente, ¿sí? Asimismo, la exención será procedente en todos los casos cuando el tramo del transporte utilizado por el pasajero no supere los 100 kilómetros, aun cuando el recorrido total del servicio sea mayor a dicha distancia. Y acá hay que hacer una aclaración. Yo me voy hasta Güemes y le contrato el servicio hasta Güemes. ¿Cuántos kilómetros hay a Güemes? Supongamos que haya 60 kilómetros. Supongamos, es para que dé el ejemplo. Yo quiero ir hasta Güemes. Me voy y me deja Güemes. Pero ¿cuánto viajó el taxi? ¿Cuántos kilómetros viajó? Y viajó 120 kilómetros. Porque tuvo que ir desde acá hasta Güemes y después volverse. Fue conmigo 60 kilómetros y después volvió vacío. O capaz que tomó otro pasajero a la vuelta. Pero en total el viaje fue 120. La exención, ¿cuál es? Y la exención va a estar dada no por lo que ha hecho el viaje de ida y vuelta, o sea, la suma total, sino por la donde va el pasajero, que es el prestatario, los kilómetros que se cogió con el pasajero. Y con el pasajero se cogió 60 kilómetros. Por lo tanto, está exento. ¿Sí? Bueno, en este caso puntual, del punto 1, habíamos dicho que el recorrido era menor a 100 kilómetros, era 50 kilómetros, por lo tanto, estaba exento. Luego me dice el planteo. Por el alquiler de unidades automotores sin chofer. Profesor. ¿Te escucho? Sí. Entonces, si yo voy a Güemes y vuelvo con el mismo remis, no estaría exento porque serían 60. Depende si el viaje. Está bien la pregunta que usted me hace. Depende del viaje. ¿Cómo lo contrataste? Claro, yo depende cómo lo contratado. Salta y llego a Güemes, lo hago que me espere y me vuelvo en el mismo remis. Pareciera que supera los 120. Claro. Porque un solo viaje. En ese caso no estaría exento. No, pero muchas veces lo que hacen es vas y él mismo corta, o sea, hace el viaje ahí, lo termina ahí, a la vuelta hace un nuevo viaje con vos. Serían 2 viajes de 60 para él. Lo estarían exentos. Ah, bien. Por el alquiler de unidades automotores sin chofer. Yo apenas dije esto, sin chofer,
ya sé que está fuera de de la exención. Porque nosotros hemos dicho, ojo con las condiciones, tiene que ser con chofer. El planteo me dice sin chofer, ya sé que no está exento. Por un viaje desde la ciudad de Salta a la localidad de Güemes, 50 kilómetros, totalmente grabado. Agencia de remises con chofer que preste idéntico servicio al descrito en el punto sin unidades propias. Bueno, acá está hablando de una agencia de remises. En este punto hay un fallo que es de la Cámara Nacional de Apelación al Control Administrativo Federal, que es FIO Héctor, que establece lo siguiente. Dame 2 segunditos que lo acabo, lo tenía a mano al fallo y se me acaba de salir el fallo. ¿Dónde lo he puesto el fallo? ¿Lo tenés a mano ahí, Joaquín? Hasta que lo encuentres. No, en este momento no. Lo tuve 3 horas acá y lo acabo de sacar. Denme 2 segunditos que ya lo vuelvo a agarrar. Búscalo, tranquilo. Solo hago, mientras el profesor lo busca, un agregado de el apartado 12 que estábamos viendo recién de los servicios de taxímetros con chofer, cuando el recorrido total no supere los 100 kilómetros. Ahí también, como dice la ley, incluye el equipaje conducido por el propio viajero y cuyo transporte se encuentre incluido adentro del precio del pasaje. O sea que también la exención comprende al equipaje si es que lo conduce el propio viajero y lo lleva sin un precio diferenciado. Bien, no estoy encontrando el fallo, pero en síntesis, en 2 palabras, el fallo establece que cuando son agencias de remises, hay que determinar quién es el prestador del servicio. Y si la prestadora de servicio es la misma agencia de remis, por consiguiente, todo está exento, ¿sí? O muchas veces tiene la agencia de remis, tiene los choferes, tiene los autos. Por consiguiente, el auto, la pregunta era, no, si son autos independientes, no son los titulares de la agencia de remis, está grabado. Y aquel fallo dice, no. Acá el prestador del servicio no es el auto en forma independiente, sino el que presta el servicio es la agencia en sí. Y la agencia sí lo presta con choferes, y son agencias de remises. Por consiguiente, también está exenta, ¿sí? Sí, no me acuerdo si querían usar la figura del intermediario para grabar. Del intermediario, exactamente, sí. La verdad que lo leí hace mucho. ¿Ese sería el caso de Uber? De Uber. Sí, el servicio de taxi de Uber o el servicio de transporte de Uber. Eso no sé ni siquiera si está regulado legalmente, le soy sincero. Sí, ahora no estaba, ahora sí. A ver, el sistema de los Uber, digamos, todavía, yo creo que todavía sigue estando en la nebulosa, digamos, el tratamiento de los Uber, porque, por ejemplo, aquí en Salta no creo que tenga regulación todavía, no sé si en Buenos Aires ya, no sé si ya la tendrán en Buenos Aires, pero... Sí, pasa que yo vivo en Buenos Aires, por eso le preguntaba. Claro, pero la normativa, perdón, el Uber, la pregunta que yo le hago a usted, ¿el Uber es remis o taxi? ¿O no es ninguna de las dos cosas? ¿Me explico lo que le digo o no? Sí. Porque vos decirle acá en Salta... Para mí sería más tipo no remis. Vos es que vos decirle, no se trata si qué es lo que creemos, eso es lo que voy. Recordemos cuando nosotros hablamos de normativas de exención, estas son taxativas. Y acá lo que me dice, servicio de transporte prestado por remises o por taxis, con chofer. La pregunta del Uber, ¿entra en alguna de esas consideraciones o no? La verdad yo lo desconozco. No sé qué tratamiento tiene el Uber. Por eso le preguntaba. No sé si estamos, si está o no como remis, o son, taxi no son, porque tiene que tener, me imagino, una matrícula, igual que un remis. No sé si el Uber lo tiene. Por eso, yo sé que en Salta no lo tenemos regulado, por consiguiente, aquí en Salta por lo menos sé que es algo ilegal. Hoy en día es ilegal. Okay. Y por último, servicio de transporte de carga internacional. El servicio de transporte de carga internacional. El planteo me dice lo siguiente. Sujetos responsables inscritos realizan servicios de transporte internacionales con camiones de su propiedad. Recordemos que el artículo
inciso H, apartado 13, dice que el transporte internacional de pasajeros y carga, incluidos los cruces de fronteras por agua, los que van a tener el tratamiento del artículo 43, estamos hablando de las exportaciones, van a estar exentos del impuesto. Bueno, en este caso puntual es un servicio de transporte de carga internacional, el cual va a tener el tratamiento del artículo 43, pero a los fines de la ley se encuentra exento del pago del impuesto. Esa exención es una exención amplia, también, como dice, de servicio internacional de transporte de pasajeros y carga, podría estar comprendido ahí, mejor dicho, está comprendido ahí, por ejemplo, un pasaje internacional, si yo me voy de Ezeiza a Miami, ojalá, estaría comprendido o beneficiado con la franquicia esa de la exención del punto 13. Ese punto es una exención, como les digo, es una exención bien amplia, que hay que estudiarla porque tiene vinculación con servicios de turismo y con otro tipo de servicios grabados por el IVA. Exacto. Bien. Bien, estamos pasado de la hora, creo que en cualquier momento la universidad nos corta, nos saca. Les agradezco a toda la participación. Por favor, las dudas que tengan. Yo sé que quedó 1000 dudas del tema porque es un tema bastante urticante, este tema, pero bueno, estamos a disposición en plataforma Moodle para sacarnos cualquier duda. Le agradecemos a toda la presencia. Joaquín, te agradezco la participación. A Gerardo también, que se le cortó internet, y a todos ustedes, muchísimas gracias. Que tengan un lindo fin de semana. Los veo. Chao, chao. Chao.